Bueno, propongo si quieren habilitar las cámaras. Eh, Estuve en algunos grupos, no en todos, porque eran 8 y se nos iba el tiempo de taller, se iba a los 8. Una primera cuestión que surgió en los 3, 4 grupos que estuve es esto de pensar cuál es la definición de copia, porque el enunciado fue reambiguo a propósito, ¿no? Así discutimos ahora si hay una definición de copia también. En algunos grupos, la idea fue que ninguna de las tres era copia, porque el comportamiento era distinto. El comportamiento de la figura original y el comportamiento de la copia. Y también creo que por los elementos que utilizaron en el GeoGebra para esa construcción, digamos. Una cuestión que surgió en un grupo re interesante es la comparación con la actividad de copia en lápiz y papel. En lápiz y papel importan los instrumentos a la hora de construir la figura, porque una definición de copia que surgió en el grupo de Antonio, no me acuerdo quién es más, es que si se superponía la figura copia a la figura original, entonces era copia. Y ahí lo que charlamos es que había atrás una idea de congruencia, que si son congruentes, entonces es una copia. Y ahí no estoy hablando de los instrumentos que se usaron. ¿Importarían los instrumentos utilizados a la Yo hora de creo, decidir si es copia o no? perdón, yo creo que los instrumentos no deberían importar, pero sí las relaciones que hay entre los elementos, digamos, entre las circunferencias en este caso. Bien. Otra cuestión que surgió en el primer grupo es eh, si el radio, si la longitud del radio es una relación de la figura o no a tener en cuenta en una actividad copiado. Porque lo que hablamos acá es que el lápiz y papel, si la definición de copia es la idea de congruencia, importa entonces la longitud del radio original. En cambio acá, la longitud del radio original no es constante. Vieron que si yo movía A o B, el radio va cambiando. Y lo que charlamos entonces es que ahora se trata de una familia, esa figura no es una sola figura, sino de una familia de figuras. Y ahí se habló de la idea de semejanza también en uno de los grupos, ¿no? Que son todas semejantes, ¿no? Esas figuras. Por eso si se realizara, perdón, no puedo activar la cámara, no sé qué pasa. Por eso si se realizara la copia en papel, probablemente los chicos tiendan a medir para poder trasladar. Y acá es una medición sin medir, porque lo que está en juego es que los tres radios o los tres diámetros son congruentes. Claro, Eh, sí. Están los escalados también, ¿no? Porque ahora pensando, y lo de copia nunca fue muy riguroso. Copia y bueno, copia, escala. Claro, claro. Y pasan muchas cosas ahí, ¿no? Tal vez en lo dinámico uno tendría que establecer también, bueno, los comportamientos que significan que hay un copiado. Claro, si ahora hablamos de los comportamientos, pero es importante lo que dice Antonio, a veces en una actividad copiado, en general en la escuela primaria no se les pide exactamente igual, sino de que sea la longitud sean el doble del original o ampliada, ¿no? Y ahí la, el avance en esa tarea es que no importa la longitud original, sino que hay una escala en la actividad de copia, ¿no? En la figura copia. Y ahí el foco está más puesto en las propiedades, ¿no? Que en cuánto mide el radio ese, ¿no?
Otra cuestión que trajeron también, se los comparto ahora, les comparto la pantalla, porque vieron que en la construcción de Luciana, ahí se está viendo, el comportamiento no es el mismo de la figura, porque si yo muevo Y se está moviendo en una circunferencia, ¿ven? Y en cambio B no se mueve en una circunferencia. Porque lo que hizo Luciana fue trazó la recta y B se está moviendo en esta recta, ¿ven? Entonces el comportamiento no es igual, sin embargo, hay una dependencia entre las dos figuras, y eso no ocurría en las dos de Marcos y Vito. Entonces otra definición posible de copia puede ser que haya una dependencia entre la construcción original y la copia sería. A lo que voy es que no hay una definición de copia, sola una definición de copia. Una definición de copia que surgió en los distintos grupos es que se comporte exactamente igual. Ahí escribió Maribel de compartir los enlaces. Antonella, ¿los tenés a mano? Si no los comparto Sí. yo. Ahora ¿Sí? los vuelvo a compartir. Ah, ok. Una definición de copia que surgió en dos grupos fue la que dije antes, que el comportamiento sea exactamente igual, y eso no está ocurriendo, ¿no? Esta es la segunda de Marcos y Vito. En esta construcción, el A se mueve en toda la pantalla, el M también, y en lo que cambia... Me parece que no compartiste, sí. Ah, Sí, no, Rodo. Es en la misma anterior. Seguimos viendo la de Luciana. sí. Porque les compartí una ventana y no me cambia automáticamente. Se los comparto de vuelta a todo para que me cambie. Y Rodo, no sabes que se borraron los mensajes, los que quedan son los que están fijados. Yo tampoco puedo ver los mensajes cuando los compartiste, Bueno, los links. Si querés fijalo y ahí ya no se borran. se los comparto de vuelta. Ahí está. Y ahí está. Y ahí lo fijo. Es nueva esa opción de fijar, creo. Puede ser. No, ahí ya queda. No sabía que se... hace mucho. Ok. Bueno, les decía que el comportamiento de la segunda construcción de Marcos y Vito es distinto a la figura original. Lo que surgió en el grupo fue justamente esto, la identificación de que B se está moviendo en una recta, en la recta de los centros, y el N no, ¿ven? Hacer algo distinto. Hay un micrófono abierto, pero es de otra cosa. Si lo pueden silenciar. O Antos, si lo puedes silenciar. Entonces ven eso que... Uy. Si yo muevo B, esta recta no me está cambiando. Aunque el radio sí está cambiando, no me está cambiando la recta. Porque la inclinación es la misma. Si yo muevo N, son otras rectas, ¿ven? Sí, pero yo creo que la posición de la figura no sería relevante en este caso. Bueno, nuevamente vamos a lo que es definición de copia. Yo creo que ahí, por ejemplo, la persona que construyó el original hizo una recta
que pasa por A y por otro punto cualquiera, y después cuando construyó la circunferencia, puso centro en A y radio, y que pasa por B, digamos. Y ahí entonces B no te mueve la recta porque está construido de esa forma. Y en el segundo caso no. Bien. Entonces, con lápiz y papel no nos importa la posición tampoco. Habíamos dicho la idea de congruencia, o esto el hecho de que se superponga, y ahí no me importa la posición en lápiz y papel. Sí, lo que está pasando acá es que los radios son distintos. Sin embargo, lo que propone Micaela, entiendo, es que el foco no esté en el comportamiento de los puntos. ¿Es eso, Micaela? En principio no te interesaría de que este N se mueva más libre que este B. ¿Es eso, Micaela? Claro, sí, sí. Y volviendo a lo de lápiz y papel, digamos, en lápiz y papel nunca te vas a enterar de eso. Claro, solamente claro. vas a comparar los radios, digamos. Claro, en lápiz y papel ya ni hay diferencia entre los puntos, ¿no? Una cuestión nueva de... Rodó, sí. en el grupo donde estábamos charlando con Walter, bueno, porque estaban las otras chicas conectadas, pero bueno, nada, estaban sin cámara, sin micrófono, entonces preferían escuchar. Nada, esto hablamos, ¿no? ¿Cómo definimos la copia, ¿no? ¿Y qué tenemos en cuenta para definir esa copia? Y surgieron como varias cuestiones a tener en cuenta. En algunas eran, si, a ver, era el comportamiento, en otras, si tenía que ver la medida, tenía que ver esto, ¿no? Y también esto de los puntos, si se mantenía esto de cuáles eran los puntos móviles, cuáles eran los semimóviles, cuáles eran los fijos, ¿no? ¿Cuáles de esas relaciones son las que uno iba a tener en cuenta en ese momento, para definir qué es copia? Claro. ¿No? En principio... Sí, Antonio, hablamos. Sí, no, iba a decir que está todo en cómo definimos copia. Venimos hablando del principio, ¿no? Si yo defino copia en el lápiz y papel, en lo estático, lápiz y papel, y lo generalizo hacia el movimiento, y puede que los puntos no me importen para nada. Entonces, todo lo que está ahí es copia. Son las tres copias. Las tres son copias. Si en cambio defino copia en lo dinámico, y en lo dinámico veo las diferencias que hay entre las tres situaciones a partir de los puntos que guían los comportamientos, puedo decir, es copia si se comportan igual desde el movimiento. Antonio, porque en Sí. la primera definición hay algo de dinámico también, porque antes hablábamos que si se desarma la figura, Sí, entonces no es copia ya. claro. Y ahí está involucrado el dinamismo también. Sí, es cierto. ¿No? Sí. Ahora, nunca se va a desarmar en el papel, se va a desarmar al pasar a GeoGebra. Claro, en papel no se va a desarmar por el movimiento. Porque no se va a mover, pero, digamos. Claro. Y de lo dinámico... Además, en papel no hay distinción entre los puntos, ¿no? Si voy de lo dinámico, en lo dinámico puedo definir los puntos, pero esos puntos ya no van a marcar ninguna situación en lo estático sobre el papel. Entonces sería una definición desde lo dinámico que cuando va hacia lo estático va a ser la misma definición que tenemos sobre el papel, ¿no? No sé si me expliqué bien. En el movimiento... No sé si lo podría llevar al papel, porque dijimos que la definición en papel, si la escala es la misma... Sí, también hay otra. Que si es congruente, entonces es copia. Y esa definición no es trasladable al GeoGebra. Porque lo que dijimos antes, es una familia, y ahora no hay un solo representante. Si no es toda una familia, hay que hacer una copia de toda una familia. Y eso es muy novedoso, es distinto. Sí, lo que creo es que si exigimos igual comportamiento, entonces es más difícil hacer una copia. Obvio, sí. Hay más restricciones. Mucho más difícil. Sí, claro, sí.
si mi foco está en que se mantengan las propiedades geométricas, entonces esas 3 copias serían copias, porque Sí. las propiedades geométricas involucradas son las mismas. Si parto desde que Entonces, no me importa lo constructivo, sino que sigo la propiedad geométrica, no me tiene que importar los comportamientos con los puntos. claro, exacto. Porque Claro. los puntos forman parte de lo constructivo, son distintos porque se construyeron de distintas maneras. Claro, sí, en GeoGebra es importante eso, ¿no? La distinción. El comportamiento va a depender del orden de la construcción. Claro. Y eso es novedoso también. Hay muchas más cuestiones a pensar en la geometría dinámica. Esta importancia del orden de la construcción en lápiz y papel no es tan clara. Perdón, Sí, no, es que sí, no es claro tampoco en lápiz o papel, porque ya tenemos que definir si hablamos de congruencia o de semejanza. Si a las figuras semejantes le decimos copia, o le decimos a las que están en igual escala, ¿no? También hay una definición ahí, ¿cómo la damos? sí, digo igual que ahí en principio no es relevante el orden de la construcción en esa idea de copia. En la idea de copia o el comportamiento es clave el orden de la construcción. Entonces un poco la definición de copia va a depender del objetivo del docente también, ¿no? Porque si yo me quiero meter a discutir el orden de la construcción, y ahí priorizo la definición de copia igual comportamiento. Si mi foco va a estar más puesto en las propiedades geométricas, y ahí la definición no es la de igual comportamiento, porque imagínense que invalido a las 3 construcciones, y en las 3 construcciones hay un montón de geometría detrás puesta en juego, ¿no? Y que podría ser distinto dependiendo en qué nivel lo estoy trabajando, digamos. Exacto. El ciclo, el claro. segundo, secundaria. Si son docentes, ¿no? Si es secundarias, es cierto. Entonces un poco la conclusión es esa, no hay una definición de copia, sino depende de los objetivos del docente. Y en ese sentido decimos que es una variable didáctica la definición de copia también en GeoGebra, porque depende de los objetivos del docente y se invalidan algunas producciones o no dependiendo de la definición que se adopte. Pero Carolina quiere decir algo. Ah, sí, Virginia. Pero esas cuestiones habría que definirlas primero en el propósito del plantear la actividad uno como docente. Pero en las consignas también se debería habilitar o no determinadas cuestiones en el trabajo del GeoGebra. Por ejemplo, ¿qué pasa si un estudiante realiza la construcción de cualquier figura y yo definí que sea invariante al movimiento y me fija la pantalla? A mí me pasó. Bueno, realicen esta construcción, pero... Fija los puntos. No, fijó la pantalla. Que yo no la... Hay una opción. Igual eso es una decisión arbitraria del estudiante. Porque otra opción es fijo los puntos. Sin embargo, es un poco trampa hacer eso. Porque se les armaba la construcción y fijó los puntos, así no los movías vos. Claro, pero eso es algo a negociarlo. De última decirle, bueno, ahora hace una copia de forma tal que no valga fijar los puntos a la pantalla. Claro, pero me dice, bueno, pero vos no dijiste que no se podía. Claro, no, es algo a negociar también. Sí, el hecho de que se desarme o no se desarme una construcción, eso es algo a discutirlo y a negociarlo. No lo impondría de entrada ya solicitarles que no se desarme, ¿no? La idea es discutir el por qué se desarman las construcciones, ¿no? Es otro tema eso, ¿no? El que se desarme o no
Ahora no trabajamos eso porque ninguna se desarma de las tres, Claro. pero es otro asunto grosso de la geometría dinámica y está más vinculado a las primeras clases en donde se usa GeoGebra, ¿no? Si les Gracias. parece, ¿Sabes? después les paso un artículo Sa- donde discutimos esto, el hecho de que no se desarme, que se desarme, que... ¿Sabes que con toda esta historia, cuando dijiste variable didáctica, la definición de copia, Sí, entendí lo que es variable didáctica, que hace tiempo que trataba de entender eso y no sabía qué, y ahí me di cuenta que es una variable didáctica. no, igual está más claro en lápiz y papel el hecho de que se le dé la copia en hoja lisa, en cuadriculada, usar el compás, ahí los instrumentos son una variable didáctica. Lo novedoso acá es que una definición sea una variable didáctica, eso es como el plus. Es más conocido el hecho de que los instrumentos sean una variable didáctica. Si restringo, si restringo la regla graduada, ¿no? Es importante, si inhabilito la medida, y eso es una variable didáctica, ¿no? El hecho de restringir la regla graduada. Y lo mismo si restringimos algunas funciones de GeoGebra. Claro, acá las herramientas juegan el papel de los instrumentos. Sí, sí, sí. Hay una opción de elegir la barra de herramientas y al abrir el archivo le va a caer esa barra ya personalizada. Eso está bueno también, ¿no? Y esa es Ok. una variable didáctica que cuando se empieza a trabajar con GeoGebra, sobre todo cuando arrancan el segundo ciclo, es fundamental. Digo, porque poder restringir eso y hacerlos enfocar en algunas herramientas Sí, ayuda un montón. En las sí, sí. experiencias que hemos hecho con toda la barra o con alguna en particular, hubo una gran diferencia de lo que logramos. Sí, sí, imagínense si ven herramientas de funciones, ¿no? Simetrías, bueno, hay un montón de herramientas que si dejamos la barra entera es muy confuso y se dispersa mucho en entrar a todas esas herramientas que no tiene sentido tampoco que entren, ¿no? Ahí les paso un artículo en donde discutimos la entrada al GeoGebra. Se los paso por el chat. Esta pregunta del que se desarme o el que no se desarme una construcción. Bueno, les muestro unos audios que elegí sobre algunas discusiones del seminario. Ahí se los paso. Primero tengo que compartir pantalla. Esperen que comparto pantalla y lo escuchamos juntos. Ahí estoy. Acá. Bueno, estas son preguntas que nos hicimos. Estas preguntas de cuándo es copia, si se comportan igual, si las propiedades son las mismas. Surgió en el seminario la idea de que el texto de la figura, o sea, el conjunto de propiedades que me definen a la figura, sean el mismo también. Y en base a eso les comparto un intercambio que tuvimos y después lo analizamos. Avísenme si se escucha el audio, porque creo que no se va a escuchar, ¿no? No, esperen que voy a compartir una pestaña, me parece. A ver, ahí. Es una pestaña, ¿no, Jessy? Tenés que poner compartir audio también. Sí, sí. Salgo de acá y les comparto. Espera. Ahí va.
compartir también el audio. Avísenme igual si se escucha o no. Va. Está silenciado. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Ok, gracias. Empieza a revolverse que el papel es que quede igual. Acá tenemos otro conocimiento de qué pasar con los puntos, que es lo que nos empezamos. Sí, en el papel que quede igual quiere decir que yo la miro atrás luz y por eso que es una idea. Y acá también yo muevo otro, uno en otro y tendría que caer encima en algún. Pero ya no es lo que... Ahora, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué llevan la cabeza a jugar con el tema de que se comporten igual? No que sean iguales. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando en la clase anterior del movimiento. Del movimiento. ¿Por qué esta no sería una copia si las propiedades son las mismas y si al desplazar los puntos hago las mismas figuras? No sé, me parece Yo que pienso que tenemos tiene que que ver contar que... nosotros. Yo vuelvo a un tema previo. Que esta figura va a tener ciertas... Retomo la síntesis que armó él. Nosotros dijimos que la figura es como una conjugación entre un dibujo y un texto. Armemos el texto de él. La posición al ser distinta varía. Pero armemos el texto. Pero si los textos son iguales... ¿Cuál es el texto que caracteriza o acompaña al dibujo en términos de las propiedades, no? Cuando decimos un cuadrado, 4 lados iguales, 4 ángulos rectos. ¿Esto qué es? ¿Cuál sería el texto? ¿Cómo? 3 circunferencias. Sí. Por radio. Sobre una recta. Que sus No, centros los pasan por perdón, una recta. Este texto tiene que estar basado en GeoGebra porque pasan cosas cuando tocamos ahí que no pasan en hoja de papel. El texto va a ser distinto que lo que... Pero pasan de acuerdo al texto de lo que... A ver. Y sí, porque acá puedo manipular los objetos. Sí, está bien, pero... Bueno, hasta ahí. ¿Alguien quiere decir algo primero? Cuando se plantea la idea de texto, ¿sería la transcripción de lo que se fue realizando o de las propiedades que debería cumplir esa construcción? Es como lo que subyace, ¿no? Las relaciones que subyacen a esas figuras. Eso sería como el texto. El que hablaba era Horacio Iskovich, que es docente del seminario también y de la carrera, y él daba el ejemplo del texto del cuadrado. Son 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. En principio el texto son las propiedades que me definen a la figura. Sí, Virginia. Sí. Lo que plantea Vito es que si se trabaja en un programa de geometría dinámica, entonces el texto debe incorporar al movimiento o al comportamiento de los puntos. Y eso, en principio, es polémico, no sé, porque ya habría otro objeto geométrico, ¿no? Distinto. Imagínense el cuadrado, no sé, es un objeto geométrico el cuadrado, y el texto es el que dije antes. Son 4 lados iguales, 4 ángulos rectos. Si me hace un cuadrado en GeoGebra, entonces además hay que agregarle y 2 puntos libres, algo así, no sé, algo de los puntos, ¿no? En principio fue algo novedoso y nunca lo habíamos pensado nosotros, en que el movimiento esté incorporado en el texto de una figura. Lo que surgió en tu grupo, Virginia, fue la diferencia entre propiedad y característica. Estamos esperando característica. Claridad, ¿no? sobre eso. Claro, ella hablaba de las características de una figura, no de las propiedades, sino de las características. Y en principio ahí sí se podría hablar del dinamismo, no sé, en las características de esta figura hecha en GeoGebra, ¿no?
Bueno, un poco la idea era traer esto, ¿no? Discutir, traer esto novedoso. No habíamos pensado nunca nosotros en esto, en incorporar al texto una figura, el comportamiento de los puntos. En principio no suena raro porque no es algo 100% geométrico, aunque hay geometría detrás, porque el hecho de que un punto B se mueva en una recta es geométrico. Si yo el punto B lo defino sobre esa recta, es geométrico eso, ¿no? Y el dinamismo refleja esa definición del punto. En lápiz y papel es más abstracto todo esto, ¿no? Porque si yo marco un punto en una recta, y en principio es ese punto, no es cualquiera, salvo si le agrego yo el texto C a B, un punto de la recta. Y represento 1 porque es imposible, porque no hay movimiento en lápiz y papel. En GeoGebra es como que se materializa eso, ¿no? El C a B, un punto de la recta, la representación del GeoGebra lo materializa. En lápiz y papel no, es el que marqué. Hay que pensar en la cabeza que ese punto es cualquiera y que se movería sobre toda la recta. Se me ocurrió una tercera visión del asunto, ¿no? A partir que mi formación básica está en la mecánica y hace muchos años. Y en la mecánica hace muchos años no había video, no había nada de eso y todo estaba en los libros. Y estaban las cosas dibujadas, ¿no? Las bielas, los pistones, etcétera, etcétera. Y el movimiento estaba a partir de el objeto A se mueve a través de la colisa, que era una recta B, y etcétera, ¿no? Y el movimiento estaba relatado, y estaba, claro. Y estaba dibujado como en geometría, y con las mismas propiedades geométricas, ¿no? Claro. Se me ocurrió esa intermediación entre un paso y el otro, digamos. Sí, sí, está bueno. Era una locura leer esos libros. Sí, sí, un poco es lo que dije antes, ¿no? En GeoGebra se materializa eso. Sí. En lápiz y papel es más abstracto, ¿no? Hay que pensar que ese punto marcado es cualquiera y no es el que dibujé. Igual estas cuestiones obviamente no las pretendemos trabajar en primaria y en secundaria hasta ahí, ¿no? O sea, son cuestiones de reflexiones nuestras como docentes también, en pensar que al cambiar de una geometría estática a dinámica trae otra problemática, trae estas problemáticas también. No sé si problemáticas, pero son cuestiones novedosas que no estaban en lápiz y papel. Esta diferencia entre los puntos, o esto de la familia de figuras, ¿no? Esta idea de copia también. Les comparto un segundo audio. A ver. ¿Alguien más quiere decir algo? O avanzamos al segundo. Sí, yo. Por ahí, dale. como innovando un poco de reflexiones. Mirta había dicho en un momento también, ¿no? La intención depende del nivel donde nosotros vamos a llevar estas cuestiones. Y nada, por ahí también algo que a mí me llama mucho la atención, esto que vos decías, ¿no? Que también hay geometría dentro de GeoGebra, más allá que se tengan que repensar, porque obviamente van a ser otros tipos de problemas, otras consignas, y bueno, esta diferencia entre el ser y el estar, ¿no? O sea, cuando una copia es en ese momento y cuando involucramos movimiento, y bueno, ya sería parte de esa familia de construcciones, ¿no? Bueno, nada, eso más que nada súper interesante. Y otra de las cosas que a mí me llama la atención siempre, por ahí como preguntarte, yo tengo la hipótesis de que las herramientas dentro de GeoGebra son portadoras de conocimiento geométrico.
también, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que... Pero en lápiz y papel también, ¿eh? El compás trae la idea de qué distancia de un punto al centro, ¿no? La regla trae, la escuadra trae la idea de ángulo recto, o sea, siempre detrás de los instrumentos hay una relación geométrica, en GeoGebra también. Pero quizás al tener más herramientas en GeoGebra es como que... Hay más herramientas, sí. Claro, la diferencia. Si hay más herramientas, entonces hay más producciones de los estudiantes también. Sí. Es más difícil porque hay más estrategias de ellos también, ¿no? Al haber más herramientas, obviamente hay más estrategias que pueden surgir en la clase. Y esta idea de discutir el hecho de por qué se desarma una figura, hay geometría detrás. No es que al usar el GeoGebra no hay geometría, eso no quise decir, ¿eh? No, ok, entiendo. Sí, hay mucha geometría, porque el hecho de pretender que no se desarme una figura, ya lograr eso, hay un montón de geometría detrás, ¿no? Porque la diferencia es que hay que explicitar las propiedades y no basta el ojo en GeoGebra, ¿no? Porque si yo logro a ojo de que un punto esté en una recta, al moverlo se va a perder esa relación. Si no defino yo el punto de la recta, si lo hago a ojo. Y eso es re potente el GeoGebra, ¿no? Que hay que definir las cosas. Y un poco invalida el ojo. En lápiz y papel es más difícil identificar si el estudiante lo puso a ojo el punto o no. Y en GeoGebra es más fácil identificar si hay propiedades puestas en juego explícitamente o no. Y hay como encubierto una teoría conjuntista, ¿no? Ciertos puntos que cumplen una relación, bueno, de lugar geométrico, de lo que sea, pero definidos un conjunto de puntos que me permite ver, me parece que también es algo, por eso yo iba a decir que también... El tema de la invarianza de las propiedades es algo bien de la geometría dinámica y un poco abona a esta idea de lo general, ¿no? De que esta propiedad se mantiene frente al movimiento. Eso no aparece en lápiz y papel, ¿no? Esta idea de generalidad. Esta propiedad se mantiene siempre frente al movimiento. Y algo, Rodo, de lo que dijo Carolina, que me parece que está, que digo, si bien cuando uno elige en lápiz y papel los instrumentos con los que va a hacer esa construcción, y esos instrumentos están directamente, esa manera de construir está directamente relacionada con las propiedades, en GeoGebra queda un poco más en evidencia, ¿no? En el nombre de esos comandos, de esas herramientas que yo estoy eligiendo, hay mucha data que pasa a ser explícito algo de lo que estoy haciendo, que a lo mejor el uso del compás no está tan transparente de que hay una relación entre ese punto y ese centro, por ejemplo, y que ahí lo estoy leyendo como nombre del comando, de la herramienta que estoy eligiendo, y digo, ¿no? Me da como otra pista. Igual, Jessy, ya sea en lápiz y papel o en GeoGebra, sí, el vínculo entre el instrumento y la relación que porta, digo, es un objeto de enseñanza, no es natural que sí, es verdad. Un chico usa el compás, automáticamente va a entender que esos puntos se equidistan del centro, sería. No, por supuesto que, digo, obviamente que todo es, digamos, ¿no? Tiene que ser una decisión didáctica, todo esto. Sí, pero es objeto de enseñanza, hay que elaborarlo. Es objeto de enseñanza, pero digo, más allá de eso, hay una cuestión, a ver, en una de las experiencias que hicimos, donde teníamos, hicimos la introducción a la secuencia de círculo y circunferencia del documento 5, con lápiz y papel una parte del grupo, ¿no? Y la otra parte con GeoGebra, pudimos ver como esto de estas relaciones que aparecieron como mucho más rápido, ¿no? Estas conceptualizaciones aparecieron como mucho más rápido en el uso de GeoGebra. Bueno, es un caso particular, ¿no? Digo, en este grupo, con esas condiciones y demás, pero me parece a mí que son un poco más transparentes, que hay algo de eso que nos da un poco más de data. Sí, y ahí les comparto el libro del que habla Jessy, que el trabajo final del seminario fue hacer un capítulo de un libro, y después lo publicamos, ¿no? Ahí se los compartí, no sé si
si tienen que abrir una sesión de la editorial, creo. Es gratuito igual. Hay que Perdón. registrarse primero, después sí. Puedo hacer un comentario escuchándola a las chicas. Pienso que muchas veces también como docentes vemos al momento de incluir entornos digitales como en GeoGebra, que los chicos intentan reproducir lo mismo que hacen en lápiz y papel en la pantalla. Por ejemplo, querer acomodar los puntos a mano para que les coincidan la cuadrícula. Yo estoy acá básicamente porque me súper interesa esto, pero trabajo en el profesorado de matemática y doy enseñanza con TIC de la matemática. Entonces digo, mira. Hicimos una experiencia así con los profes y era increíble ver que los profes tercer año profesor de matemática también intentaban mover las cosas a mano para que les coincida o construían un ángulo y lo iban moviendo para que les dé justo 90 en vez de usar una herramienta del ángulo con... Es lo que hablamos antes, ¿no? De que si hacen eso, al mover los puntos, esa propiedad se va a perder. El ángulo va a dejar de ser recto si lo ajusto a mano hasta que sea de 90, ¿no? Y es esta importancia entre ver y definir, y eso lo trae el GeoGebra también, ¿no? La importancia de definir a los objetos geométricos, que si no los defino, entonces esa propiedad involucrada se va a perder frente al movimiento, no se va a mantener. Aunque hay propiedades puestas en juego. Estos profes sabían la noción de ángulo recto, obviamente. Digo, no es que no... Si se desarma, entonces no hay propiedades puestas en juego. Esa afirmación es falsa, ¿no? Es algo de aprender a usar el GeoGebra también. Y esta importancia de... Perdón, ellos llegaron a la conclusión de que cuanto más propiedades se ponían en juego a la hora de construir, la figura se mantenía, no se deformaba tanto. Hasta que lograron... No, eso lo discuto, no sé si son más. Son las que definen a la figura. Si yo hago un cuadrado y defino que los 4 lados sean iguales y los ángulos rectos, es lo mismo en lápiz y papel. Claro, no va a desarmarse. O sea, no hay que usar más propiedades que en lápiz y papel. Hay que usar las que definen al objeto geométrico. Sí, digo, no hay que usar más en GeoGebra que en lápiz y papel. En el caso del cuadrado, si solo se apoyaban en la igualdad de lados, dejaban de controlar otra característica que era los ángulos rectos. En papel es igual. Si yo uso los lados iguales, no es suficiente tampoco. Hay que usar los ángulos rectos. Eso digo. El número de propiedades son las mismas. Sin embargo, hay que definirlas. Esa es la importancia. Definir a las propiedades y no imponerlas a ojo. En lápiz y papel está más difuso eso. En lápiz y papel lo van a hacer mucho más. Porque a veces lo hago a ojo y lo que ve el docente, claro, el docente ve la producción final si no recorrió todos los bancos, ¿no? Y uno no sabe ahí si usó la escuadra, si lo hizo a ojo el ángulo recto, ¿no? O utilizó el cuadriculado, que eso puede suceder en cualquiera de los dos, en la GeoGebra o en la hoja. Eso es una variable didáctica, ¿no? Claro. Es más interesante si les pedimos un cuadrado en hoja lisa. No vale usar la hoja cuadriculada, ¿no? En GeoGebra lo mismo. Como Virginia decía que por ahí se olvidaban de ese detalle y solamente miraban la igualdad de lados, seguramente era porque estaban parados en una hoja cuadriculada. Entonces miraban únicamente... Puede ser, claro, ahí sí. El GeoGebra también es una variable didáctica, ponerles una hoja lisa o dejarles la cuadrícula. Sí, es re una variable didáctica. Uno de los estudiantes hizo los 4 puntitos y ahí ya estaba su cuadrado. Pero era un profesor en este caso. Era un estudiante del tercer año de profesorado de matemática. Es que ahí repito, no es que no sabe las propiedades que definen el cuadrado. Será la primera vez que trabajó en un entorno dinámico, entonces no le importaba el movimiento. A mí no me importa si me lo moves y se desarma. Eso es una frase de una docente nuestra de la UNIPE, pero si lo que me pediste es un cuadrado, no me pediste que al moverlo no se desarme. Yo hice lo que vos me pedías, sí.
Hice un cuadrado, usé la cuadrícula y marqué los 4 puntos, listo, es un cuadrado ese. Es algo a discutir, digo, en las primeras clases, ¿no? Sí, sí. Una cosa respecto de esto, no sé en el caso del relato de Virginia, pero a veces también ocurre por ser el primer encuentro con GeoGebra. Claro, eso No es cierto. sabe Sí, que sí. se va a deformar. Claro, claro. Y ahí aparece lo que hablábamos en el grupo, es decir, vamos a definir a partir de lo geométrico o también de lo que, bueno, un poco lo que se está diciendo, lo que implica GeoGebra, pero como usuario de GeoGebra, ¿no? O sea, conocer GeoGebra para. ¿Dónde queda todo eso también? Y que eso está se bueno va que aparezca, construyendo. digo, está bueno que aparezca para que en esta discusión se pueda empezar a definir qué es lo que estamos esperando, ¿no? Porque ahí lo que propone Yanil es que esté en la consigna y yo lo que creo es que no diría la consignación cuadrado de forma tal que no se desarme, sino dejaría libre la consignación cuadrado. Después discutimos. Un estudiante usó la cuadrícula, el otro no usó la cuadrícula y se les armó, el otro no se les armó, y armar una discusión ahí en Claro, las tiene que distintas ver- estrategias que surgieron. Yo creo que tiene que ver con que al variar el entorno, también varía esto de, bueno, qué consideramos que es un cuadrado, en una primera instancia digo, ¿no? Porque yo te dibujo un Podría cuadrado en una hoja, ser. te dibujo un cuadrado, eso es un cuadrado, que es como te dice, como te dijo esta docente. Bueno, no me dijiste que no se mueva, yo te dibujo un Claro. cuadrado. Sí, sí. Sí, Bueno, sí. acá hay que considerar otras cosas, pues estamos en otro entorno dinámico. Exacto. Igual Claro. le preguntaría a la docente si al haberse movido cree que sigue siendo un cuadrado. Igual creo que fue una respuesta para escapar un poco, pero que puede ser la de un alumno también, ¿no? De un joven adolescente. Igual está bueno lo que dice Virginia, ¿no? Que en GeoGebra es suficiente la idea de 4 lados iguales y ángulos rectos, porque si yo uso la cuadrícula, armo un cuadrado, hay 4 lados iguales y hay 4 ángulos rectos. Sin embargo, después al moverlo, ahí se me desarma y no se me genera la familia de cuadrados. Probablemente en GeoGebra hay que hablar de familias también, ¿no? Que si no se me genera la familia de los cuadrados, entonces no es aceptable esa construcción. Sin embargo, digo, no decirlo de entrada, digo de ir construyéndolo esto, ¿no? En las primeras clases. Yo me quedé pensando también, no recuerdo quién estuvo hablando de que GeoGebra te deja las huellas de lo que, bueno, de la construcción en sí, ¿no? En este movimiento. Y Sí. pensaba también en la construcción original y cuando nosotros empezamos a ver si en nuestro grupo si era copia o no, bueno, viendo las relaciones y vimos eso del movimiento, que la construcción original se la hizo a partir de una recta construida entre A y otro punto y luego se trazó la circunferencia, ¿no? Que tiene centro en A y punto B. Pero si eso ahí fue como renombrado el punto, porque cuando vos por defecto haces primero una recta, iba a ser la recta AB, y en todo caso ese tercer punto que estaba sobre esa recta y que pertenecía a la circunferencia se iba a llamar C. Entonces ahí fue renombrado y eso fue un poco de borrar esas... Fuimos muy malos, sí, sí. Fue borrar ese registro. Incluso yo les dije a los del grupo, ¿no tienen el protocolo de construcción? Para Estaba ver el protocolo. Eso no se los dije, no vean el protocolo. Fuimos doblemente malos, porque primero el punto B no define la recta, lo que dijiste vos, Micaela, y el otro punto lo ocultamos y renombramos al B. Un poco la intención era discutir esto, ¿no? Esta idea del comportamiento, de si es importante el comportamiento o no en la idea de copia. Un poco la intención de esa trampa, entre comillas, fue esa, una sesión didáctica en la actividad de copiado, es esta, no es preguntarse, ¿oculto algunos objetos? Porque la recta la ocultamos también. Fue otra decisión didáctica, ocultamos la recta. Y ocultamos el otro punto, renombramos B. Bueno, hicimos un conjunto de pasos
Y esa es una decisión didáctica también, ¿no? El qué construcción les presento a los estudiantes. Hay que pensar en qué objetos ocultamos también, ¿no? Si la recta la dejo visible, es distinta la etapa de exploración a si no la dejo visible, así la oculto. Porque ahí listo, esos centros ya pertenecen a la misma recta y ahí ya no hay que explorar esa propiedad de la figura, ¿no? Ya no hay una conjetura, sino que listo, la recta está dada, ¿no? O esto, que el punto B se está moviendo en una recta, es más difícil identificarlo si no está en la recta. Porque lo que nos pasó es preguntarse dónde se está moviendo ese punto B también, ¿no? Porque no se desplace hacia arriba, hacia abajo, ¿dónde se está moviendo el punto B? Fue otra de las discusiones que discutimos. Podría ser un punto de una parábola, por ejemplo. Sí. Sí. Pues no sé si vieron que en la construcción de Luciana ese punto B está en una circunferencia. El homólogo a B sería no el B, sino el de Luciana. Otra cuestión que surgió de una maestra, puede decir, sí, la construcción de Luciana es una copia porque el color de los puntos es el mismo. Porque hay un punto negro, hay un punto... El B, no sé si lo vieron, es más celestito que el punto A. La es más azul. Entonces hay 2 azules, hay 2 celestes, hay 2 negros, entonces es copia, ¿no? Y ahí el de Luciana sí sería una copia, porque el homólogo AB era celestito también. El tema es que el de Luciana se está moviendo en una circunferencia y el nuestro en una recta, ¿no? El comportamiento es distinto. Bueno, sí, perdón. ¿Alguien iba a decir algo? Iba a decir también esto de que el punto C era un punto fijo que no se podía mover, pero tranquilamente podría. Yo intenté moverlo igual porque yo dije, capaz que le cambiaron el color también, o sea, así como cambiaron. No, eso no vale. Ya es mucha maldad hacer un cambio de color. Imagínense si al negro lo dejábamos azul, no, ya es mucha maldad de nuestra parte hacer un cambio de color. Ya era demasiado, Micaela. Pero a nosotros nos pasó, viste, cuando te estábamos contando la construcción, que cuando queríamos hacer la tercera circunferencia, teníamos que hacer, digamos que tomábamos la medida y nos daba la intersección, entonces la intersección en un caso se nos superponía con la primera letra y quedaba en negro, y tuvimos que hacer trampa. A veces pasa, sí. Claro, y tuvimos que hacer trampa para tapar eso y que se viera el azul que era el original. Así que. Sí, a veces hacía un punto arriba del otro. Claro, y a mí me los borraba los dos cuando lo ponía. Sí. Y tuve que hacer una trampa, correr uno y demás para lograr que desapareciera el que estaba en negro y se viera el azul visible, sí. Romina, ¿querés decir algo? Sí, me pensaba en lo rico de la discusión con otros, ¿no? Y pensaba en cómo lograrlo dentro del profesorado, lo que decían las compañeras, por más que yo doy clases en el profesorado de matemática y en un profesorado de primaria también. Y digo, por más que la formación, creemos que la formación del profesorado de matemática es mucho más rica que la del profesorado de primaria, las discusiones van en distintas líneas, ¿no? Y bueno, estaba haciendo en mi propia trayectoria ese recorrido, ¿no? Desde haber tenido la formación del profesorado inicial sin computadoras, ¿no? Y después cómo fue la trayectoria en los años siguientes de estar en el aula y de una formación continua que te permite entender quizás estas cosas y todos los días aprender algo nuevo. Y digo, ¿cómo lograr esto en la formación inicial cuando a veces hay recibimos estudiantes en el profesorado de primaria que hace mucho trabajaron con geometría y muchos otros ni siquiera trabajaron nada de conceptos geométricos, ¿no? Sí. Entonces,
incorporarle ahora también el trabajo con GeoGebra siempre suma, pero también es bueno encontrar los tiempos para dar estas discusiones, ¿no? Que recién creo que fue Virginia la que comentó, que decía, bueno, a un grupo, o no me acuerdo qué compañera, a un grupo lo ponemos a trabajar con lápiz y papel y al otro con GeoGebra y poder, aunque sea eso chiquito, empezar a abrir estos otros espacios, ¿no? La verdad es que muy buena la charla hasta ahora. Sí, obviamente la propuesta no es dejar de lado lápiz y papel, ¿no? Es ir alternando, o esta propuesta en una misma clase, hacer un copiado en lápiz y papel y otro en GeoGebra, discutir la diferencia entre los entornos puede ser también, sí. Sí, hay secundarias donde ni se da geometría, entonces es difícil a veces, si no hay una base geométrica, usar el GeoGebra, hay que sentar las bases quizás primero a veces. Pero muchas veces les resulta más intuitivo. A mí me ha pasado de estar en primer año de secundaria que venían con 0 geometría en primaria. 0, ¿eh? El curso de mi hijo, por eso sé que venía de 0. Y les resultó mucho más sencillo trabajar con GeoGebra porque son nativos digitales. Al toque ya empezaron a tocar todas las herramientas y construían. Y con los instrumentos de geometría les costaba un montón. Yo lo que creo es que sí, en ese aspecto, sí, son más duchos en esto, usar las herramientas. Sin embargo, ya, si la condición es que no se desarme ahí, ya es más complejo hacer una construcción que no se desarme. Siendo técnico, son rápidos, ¿no? En esto de los colores o en las herramientas. En el uso de las herramientas sí son más rápidos. Sin embargo, después ya, si metemos cuestiones más de geometría, y ahí les va a pasar lo mismo que en lápiz y papel también, ¿no? Si falta el conocimiento geométrico, no es que el GeoGebra lo va a salvar. Siempre él o la docente es el que mete la geometría, aunque estemos en GeoGebra también, ¿no? Bueno, íbamos a escuchar otro audio. Ya es la hora prácticamente, nos repasamos, se los dejo después. Nos quedamos hasta las 12, sí. No hay ningún problema. Es que es muy rico esto de las discusiones y el cambio del entorno también, ¿no? En qué trae la geometría dinámica. Si les parece, les dejo mi mail y me escriben si necesitan algo. O algo de material. Material de lectura que mandaste espectacular. Sí, hay algunas cositas más que les puedo mandar después. Escríbanme acá y les mando algunas cosas más. Y en un futuro va a estar la tesis. Ya la presenté, así que bueno, una vez que esté se las paso. Si les parece, les paso un artículo más que tenemos. A ver, esperen que lo busco. Hay un artículo en donde discutimos esta idea de copia, pero es más viejo, es del 2018, justamente el año en donde se hizo esta experiencia, y no coincidimos en algunas cosas que escribimos en su momento, pero igual si lo quieren leer, léanlo, pero sepan que hay cosas que no coincidimos con las que escribimos. Se los paso igual. Pero tiene que ver también con la provisoriedad del conocimiento que entendemos. Sí, fuimos profundizando un montón más y escuchamos estas clases del seminario, escuchamos todas las clases, las transcribimos, analizamos, y ahí surgió un montón de conocimiento, ¿no? Que no tuvimos en cuenta al momento del dictado del seminario, ¿no? Uno va aprendiendo también, aunque seamos docentes, ¿no? Y está bueno, y lo que les contaba, esta idea de simetría en algunas discusiones fue repotente para nosotros, en no tener la última palabra nosotros.
y en estar igual que los estudiantes que eran docentes en este caso, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por participar y por quedarse hasta tan tarde. Si necesitan algo me escriben, ¿sí? Seguimos en contacto.